Problema 33 de luz. Nos dice que un foco puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua cubierto por una capa de aceite. En el apartado A nos piden el valor del ángulo límite entre los medios aceite y aire. Bueno, es decir, tendríamos agua en un recipiente, encima una capa de aceite que está en contacto con el aire y nos piden el ángulo límite entre estos dos medios. Ves el esquema. Ángulo límite es el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es de 90 grados. Date cuenta que pasa de un medio a otro de menor índice de refracción, condición necesaria para que se produzca ángulo límite y reflexión total. Aplicamos la ley de Snell, N1. Índices de refracción del medio 1 del que procede el rayo, el del aceite, el seno del ángulo de incidencia, que será el seno del ángulo límite, será igual a N2, índice de refracción del aire, por el seno del ángulo de refracción 90 grados. Despejamos el seno, hallamos el arcoseno y tenemos el valor del ángulo límite. En el apartado B nos dice el valor del ángulo mínimo con respecto a la normal del fondo del recipiente de un rayo de luz procedente del foco luminoso para que se produzca el fenómeno de reflexión total en la superficie de separación entre agua y aceite. Bueno, parece engorroso, pero fíjate en el esquema. Tenemos agua, aceite y aire. El rayo de luz parte del foco que está en el fondo del recipiente en el agua y en la superficie de separación entre aceite y aire se produce el fenómeno de reflexión total, es decir, la situación límite aquí es el ángulo límite. Entonces, como el rayo atraviesa dos superficies de separación, la de agua y aceite y aire, se producirán dos refracciones. La primera refracción se produce cuando el rayo de luz pasa del agua al aceite y la segunda refracción se producirá cuando el rayo pasa del aceite al agua. Fíjate cómo he dibujado la trayectoria de los rayos. En la refracción 1, al pasar del agua al aceite, el rayo pasa a un medio de mayor índice de refracción, luego se pegará más a la normal. Este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción. Y en la refracción 2 nos dice el problema que se tiene que producir reflexión total. Bueno, la situación límite es ángulo límite. Ángulo límite, ángulo de refracción 90 grados. Y ahora fíjate que el ángulo de refracción en la refracción 1 es igual al ángulo límite por alternos internos. Vamos a aplicar la ley de Snell a la refracción 2. N2. Índice de refracción del medio del que procede el rayo en la refracción 2 por el seno del ángulo límite será igual a N3, índice de refracción del medio al que llega el rayo, por el seno del ángulo de refracción, que es de 90 grados. Sustituimos los índices de refracción de 2 aceite y de 3 aire, obtenemos el valor del seno del ángulo límite, hacemos el arcoseno y tenemos el valor del ángulo límite. Vamos a aplicar ahora la ley de Snell a la refracción 1. El índice de refracción del medio del que procede el rayo, que es el 1, por el seno del ángulo de incidencia, será igual al índice de refracción del medio al que llega el rayo, el 2, por el seno del ángulo de refracción. Pero, tal como he dicho antes, el seno del ángulo de refracción en la refracción 1 es igual al ángulo límite por alternos internos. Luego, R es igual al ángulo límite, que vale 42,45 grados. Sustituyendo N1, que vale 1,33,
por el seno de I será igual a N2, índice de refracción del aceite 1,48, por el seno de R, por el seno de 42,55. Despejamos seno, hacemos el arco seno y ya tenemos el valor del ángulo de incidencia mínimo para que se produzca este fenómeno. Ten mucho cuidado al dibujar la trayectoria de los rayos cuando se producen dos refracciones y recuerda que tanto los ángulos de incidencia como los ángulos de refracción son ángulos que forman los rayos siempre con respecto a la normal. Dibújalo siempre con respecto a la normal.